Un saludo a todo el equipo de salud de Ferovitalis. Esto es un ciclo más de capacitaciones, que en este caso vamos a tocar un tema interesante y prevalente en las residencias, y se trata del manejo de los síntomas psicológicos y conductuales en pacientes con demencia. Vamos a hacer un protocolo sobre esto para que haya una constante atención y una mejora en la apreciación de estos síntomas que son difíciles de manejar, yo entiendo, y tienen que basarse en conocimientos que tienen que ver con la demencia y el afrontamiento a esta, ¿no? El objetivo de la capacitación se basa en estos cuatro pilares, ¿no? Primero vamos a tratar de interpretar la conducta como una forma de comunicación. Y esta conducta alterada va a responder a algo siempre. Reconozcamos esto, ¿no? Siempre la agitación, tanto la resistencia, el retraimiento, suelen expresar una necesidad no satisfecha. O sea, no es porque de pronto el residente se pone inquieto, siempre hay que buscar una causa, un condicionante, un disparador a esta conducta. Y para esto vamos a aplicar un modelo sistemático, es el protocolo DICE, que es por sus siglas, de describir, investigar, crear y evaluar, como un recurso antes de intentar una medicación o un psicofármaco a la primera, ¿no? Esto debe ser siempre la segunda opción. Tenemos que priorizar lo no farmacológico, ¿no? Y reconocer que las intervenciones farmacológicas no son de primera línea. A veces me dicen, personal técnico, el paciente está inquieto, ¿qué le damos? Pues no es que le damos, ¿qué cosa originó la inquietud? Hay que tratar de cambiar un poco el enfoque. ¿Y esto para qué? Para evaluar y ajustar el plan a la medida del residente. Y esto es un tema continuo, no es un tema estático de una sola ocasión, se puede repetir el proceso en diferentes momentos que se presente una agitación definida, ¿no? Un cambio conductal que sea pues descrito. Tenemos que entender, y este es uno de los principios muy importantes, y no todos los personales de salud que trabajan incluso con pacientes mayores conoce esto, por eso ustedes creo que es importante que estas capacitaciones se den para que le cambie el chip un poco, ¿no? Eh, y es en este sentido, la conducta siempre tiene significado, ¿no? O sea, no es que esté agitado porque está agitado. La agitación, el delirio, es una forma generalmente de comunicar algo, ya sea dolor, miedo, aburrimiento o una necesidad no cubierta. Tenemos que aprender a describir siempre los hechos, no solamente a etiquetarlos, ¿no? O sea, no basta decir, como dice aquí el ejemplo, es un paciente difícil, doctor. No, no es que sea un paciente difícil. O sea, ¿qué cosa es lo que hace para que sea difícil en todo caso? Bueno, de repente deambula por la noche hasta las 11 o 12, no quiere sentarse, no quiere echarse, en fin. Esa es la conducta alterada. Tenemos que también hacer un plan co-creado, o sea, enfermería, familia, cuidadores, geriatra, ¿no? O sea, yo, el equipo interdisciplinario construyen el plan juntos porque ustedes son los observadores y yo les ayudo a ejecutar un poco el plan de acuerdo a lo que sea más apropiado para el residente. Y este es el tema. Hay imagínense un iceberg, ¿no? O sea, el iceberg es ese témpano de hielo inmenso que flota, pues, un tercio fuera y dos tercios dentro del agua. Y uno ve lo evidente, ¿no? Y lo evidente en un paciente con demencia es que presenta síntomas complejos de manejar y que alteran muchas veces a la familia y o al equipo de cuidadores, ¿no? Esta punta del iceberg corresponde al comportamiento reactivo, o sea, llamémosle varios comportamientos, puede ser la agresión verbal o física, ¿no? La agitación, o sea, la inquietud, la deambulación, errática a veces, ¿no? La psicosis, o sea, ese pensamiento falso que le invade y piensa que le están robando, le están eh, apresando, ¿no? Que está en una cárcel, en fin, o la apatía, ¿no? Todo esto responde siempre a algo. Esta punta del iceberg va a ser siempre el síntoma visible, ¿no? Lo que el modelo médico tradicional intenta sedar o erradicar, ¿no? Claro, si está con psicosis, dará antipsicóticos, si está agresivo, un sedante. O sea, no es que sea una causa-efecto, síntoma igual a medicación, y eso queremos tratar de que ustedes lo entiendan para que nos ayuden a trabajar mejor con los residentes. El comportamiento no es solamente un síntoma, es una comunicación. Si hay una respuesta reactiva, generalmente que se ve en la punta del iceberg,
el trasfondo, la base, lo que está sumergido, lo que no se ve, puede ser un dolor no tratado, hasta un dolor dental, hasta un dolor rectal también, con heces impactadas, hambre, sed, barreras en la comunicación porque no se puede expresar, porque tiene un poco de afasia y se pone tenso, quiere decir algo y no pueden, no le adivinan. Entonces, incomodidad por el calor, por el frío. También miedo, desorientación, sobre todo los que están recién en la residencia, ¿no? Que están ingresando recién en periodo de adaptación por esto. Hay miedo, desorientación en nuestro ambiente. Hay también patrones conductuales que son históricos, y de base también de la parte subconsciente, ¿no? Entonces, estos factores personales, sociales, ambientales exigen una intervención un poco más multidimensional, ¿no? Pero recordemos siempre que la base oculta de esta punta del iceberg que se ve es lo que no se ve y e implican descubrir necesidades insatisfechas. Este ciclo o protocolo dice que es el de describir, investigar, crear y evaluar. Es importante que lo apliquemos, porque creo que esto es fácil de manejar y es algo lógico, ¿no? El describir implica documentar la conducta de forma objetiva. Por ejemplo, el señor fulano de tal no quiere echarse en la cama y prefiere dormir en su sillón. Esto me suena a algo conocido porque ha pasado en la residencia y pasa todavía. Ahí hay que ver qué cosa causa este rechazo a no echarse, ¿no? Podría ser un colchón duro, podría ser el temor a echarse o quedarse dormido, en fin, hay que describir el hecho. O la señora fulana de tal está pues en la tarde, cuando está en la sala de terapia, por ejemplo, entra en crisis de ansiedad y grita y qué sé, pero que resulta que grita, hay que ver por qué grita. Pero el hecho es que grita y grita a una hora determinada. Entonces eso se llama describir. En la mañana está bien, pero en la tarde grita y grita cuando está en el ambiente de sala de terapia. ¿Qué pasará en la sala de terapia, no? Entonces, el segundo punto, investigar, o sea, buscar las causas médicas y no solamente médicas, ambientales o del cuidador que no tiene un buen afrontamiento. Entonces, esa buscar las causas médicas significa tendrá frío, tendrá fiebre, tendrá escalofríos, tendrá malestar estomacal, le dolerá el estómago, le dolerá la muela, tendrá una impactación fecal que lo inquieta, o sea, qué cosa es, ¿no? Entonces, eso, ustedes que viven día a día con residentes y conocen sus rutinas, son los que más pueden aplicar esta parte 2 de investigar y dar algún mensaje más claro y con más orientación para el médico, ¿no? También factores ambientales. Puede ser que la sala de terapia tenga mucha bulla, esté un televisor prendido a alto volumen y eso irrita a cualquiera, más un paciente con demencia. Entonces, eso puede ser la causa y hay que investigar por qué puede ser, ¿no? Y crear significa, vamos a hacer un plan diseñado a la medida, siempre lo no farmacológico primero. De repente, en la sala de terapia hay gente que le gusta ver tele, pero a esa persona le molesta el ruido. Así que sacarla pues al jardín, a una sala interna, donde haga otra actividad más suave, sin una bulla que le incomode. Y el punto 4 es evaluar, o sea, medir la respuesta y reajustar el plan las veces que sea necesario, ¿no? Se puede volver a investigar, o sea, el punto 2 reiteradamente hasta que el tema esté resuelto. En el paso 1 describir, repetimos acá, lo importante es no interpretar el síntoma, no imaginar lo que puede pasar, sino describir cuál es la conducta, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente? Esa conducta siempre es observable, como le digo, puede ser que pase a la hora de la tarde, le da por gritar, le da por rascarse, le da por, no sé, X conductas alteradas. ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Una vez por semana? ¿Es esporádica? ¿Es todas las tardes? La intensidad es muy intensa, es poco intensa, dura poco, dura 3 horas. En fin, eso es describir. ¿Cuándo y dónde se produce? Se refiere a la hora del día que se produce, el lugar donde se produce y quién estaba presente cuando se produce. El antecedente inmediato, ¿qué pasó justo antes de esta conducta? ¿Qué cosa disparó el hecho, ¿no? De repente viene una visita, una cara desconocida que no estaba en el grupo antes, que no la conoce. Una voz, alguien que gritó y eso se tomó algo personal. En fin, ¿qué pasó antes, de inmediato? Y eso puede ayudar a escribir qué originó la causa de la inquietud. Consecuencias. ¿Qué hizo el entorno o el cuidador después de este hecho, después de esta conducta? ¿Qué hizo? Cesó, la conducta cesó o continuó. Em, entonces, estos son puntos importantes. La otra, el paso 2 es investigar los factores. ¿Qué factores? Los protectores, algunos que protegen y evitan la conducta, otros predisponentes, otro que son los precipitantes o los perpetuantes, ¿no? Vamos a ampliar esta parte acá. ¿Cuáles son los factores protectores? Que haya la presencia de un cuidador familiar que es conocido, eso evita la crisis, el entorno que sea conocido evita la crisis, conocimiento del cuidador sobre la demencia,
Es una cosa importante lo que estamos haciendo con las capacitaciones. Uso adecuado de anteojos y audífonos, ¿no? Eso también le orienta mejor al residente, se despista menos. Plan de cuidados personalizados, que ya están adaptados a la persona, eso es un factor protector. Que predispone el entorno, de repente puede ser sobreestimulante o subestimulante, que haya una discapacidad visual auditiva adicional, que tenga diagnósticos psiquiátricos comórbidos complicados, la severidad de la demencia, sobrecarga del cuidador, que el cuidador está ya harto de cuidarlo y también es un factor predisponente a esto. No hay paciencia, ¿no? Factores precipitantes como el dolor agudo, la presencia de hambre o sed, cambio reciente de medicación, infecciones puede ser también, infecciones urinarias, por ejemplo, alteraciones de calor o frío, trastorno de sueño. Y factores perpetuadores, estrategias de comunicación deficientes, identificación inadecuada de factores precipitantes, falta de apoyo crónico para los cuidadores y entorno rígido, ¿no? La regla de oro antes de crear el plan es descartar siempre una causa médica reversible, ¿no? Repetimos, cosas comunes pueden ser un dolor no expresado, no comunicado que genera irritabilidad. Puede ser una infección, por ejemplo, de vías urinarias, respiratorias, dental. Efectos de medicación reciente, una medicación nueva para vías urinarias, por ejemplo, que se haya dado, que tiene efecto anticolinérgico, puede ser un factor predisponente. La otra cosa es el delirium sobreañadido, que puede estar asociado a otros temas, incluso antibióticos, desencadenantes importantes. El paso 3 crear el plan, ¿no? El crear el plan significa comunicación y educación del cuidador, ¿no? Esto estamos haciendo con las capacitaciones. Hay que a veces redireccionar suavemente, evitar una confrontación directa, tratar de que la comunicación sea adecuada para el residente, ¿no? Eso implica el tono de voz, la actitud, mirarlo a los ojos, hablarle de forma concreta, ¿no? Es la imagen, no la imagen gestual, a veces no es solamente la comunicación verbal, sino la comunicación gestual, todo influye. De repente, el crear en plan implica modificar el ambiente, reducir el ruido, reducir la sobreestimulación. Muchas veces hemos notado que en las salas comunes hay mucha bulla en la televisión o en la música, que lo hacen con la mejor intención, pero eso irrita a cualquier paciente, sobre todo los pacientes con demencia. A veces mejorar la iluminación ayuda a este tema de cosas, ¿no? Terapias específicas, como dar musicoterapia, música suave, ¿no? Terapia ocupacional, ejercicio. Recordemos que la actividad siempre es un factor que ayuda a que no se confunda al residente porque está entretenido. Y ya según la preferencia de las personas, actividades específicas, ¿no? Que se puedan dar, actividades significativas, que sean, ya según la preferencia de la historia del residente, se puede planear algo. ¿Cuándo sí considerar medicación? Eso ya depende del médico, pero las intervenciones farmacológicas siempre van a ser después del enfoque y el intento no farmacológico. Si estos enfoques no farmacológicos fueron insuficientes, habrá que, y hay riesgo a veces de daño inminente para un tercero o para la persona misma, autoagresión, o eso hay que medicar. Siempre buscando la dosis más baja posible y ascendiendo muy gradualmente y usar por el menor tiempo que se pueda, ¿no? Reevaluar periódicamente si aún es necesaria la medicación, o sea, la desprescripción activa, ¿no? Eso ya es siempre encargo mío. Yo cada 3 meses, 4 meses veo si una medicación está estable, trato de reducirla un poquito en los controles periódicos de salud que tengo con los residentes, a ver si la quetiapina está en 100, vamos a bajarla a 87,5, de repente si le va mejor, vamos bajándola a 75 y si hay cambios, volvemos a la dosis de origen, pero si no intentamos reducirla. Vigilar siempre y reportar efectos adversos inmediatos y los antipsicóticos siempre dárselos. Si es que incluso hay dosis condicionales, si la situación se presenta de forma muy aguda y muy intensa, se puede dar temporalmente algo, ¿no? El paso 4 es reevaluar y ajustar, o sea, reevaluar en un plazo de 2 a 4 semanas si hubo cambio significativo con la intervención que se realizó, verificar que el plan se implementó como se diseñó, o sea, si hay una adherencia de equipo y cuidadores, o sea, si están alineados con la información que le hemos dado y están aplicando la información, vigilar efectos adversos si es que hubo uso de medicación, sobre todo medicación nueva, el personal puede reportarme a mí a través de la enfermera. Estamos pensando que de repente justo empezó el antibiótico, de repente la levofloxacina, la ciprofloxacina, y a los 2 días ya empezó a tener fallas en el sueño, delirios, en fin, puede ser la medicación, claro que sí. Y si no hay respuesta, volver al paso 2 que es investigar antes de escalar tratamiento.
Hacemos un chequeo rápido de unas cosas importantes. Recordar que siempre hay que describir la conducta sin etiquetar a la persona, ¿no? No solamente decir es un paciente difícil, es complicado, no, hay que ver qué conducta tiene. Descríbame la conducta. También descarte el dolor, la infección, el hambre, el estreñimiento, la sed, el efecto de medicación nueva, que puede ser una causa de la agitación que presente, ¿no? Y prueben también una intervención no farmacológica siempre antes de escalar a una farmacológica, ¿no? Siempre es lo no farmacológico primero y lo farmacológico después. ¿Hay riesgo inminente que justifique una medicación de emergencia? Bueno, las dosis condicionales se pueden prever también. Y registre también la respuesta al plan para el siguiente turno, porque no es importante que haya comunicación. El turno saliente, reportar al entrante qué cosa pasó, qué se intervino, cómo mejoró esa conducta que de repente la tenía inquieta, ¿no? Para que no se repita en el turno siguiente. Bueno, eso es más o menos lo que queríamos comunicarles para que puedan tener una apreciación más clara, un enfoque que no es a veces común eh, referirlo, pero es importante que ustedes tengan en mente para que sepan cómo manejar de forma conductual a un paciente sin uso de fármacos. Y eso es algo que les sirve para todo residente o paciente que vean ustedes con demencia. ¿Ya? Esperemos que les sea de utilidad. Esto lo vamos a reforzar con un examen siempre que lo vamos a dar ya próximos días y pasaremos al siguiente tema próximamente. Gracias.